El cuerpo político más poderoso de la ONU sigue paralizado luchando contra una nueva guerra fría con guión estadounidense. Comentario: 5 de junio del 2021, la ONU volvió a paralizarse incapaz de hacer su trabajo mientras Estados Unidos acelera otro esquema de la Guerra Fría que podría conducir fácilmente a una peligrosa guerra caliente. El perspicaz artículo de Talib Den que se muestra aquí explica por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no detendrá, o no puede, detener la peligrosa nueva campaña de propaganda de la Guerra Fría que adoctrina descaradamente al pueblo estadounidense para que crea que los enemigos están dispuestos a atrapar a los Estados Unidos. Demonizar al otro, Rusia, China, mantiene a los estadounidenses paranoicos y dispuestos a gastar cantidades ridículas de dinero para el complejo militar/industrial, incluidos miles de millones para nuevas ojivas nucleares y misiles. La solución a un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas paralizado es que la comunidad mundial y la Asamblea General de las Naciones Unidas sustituyan la defectuosa Carta de las Naciones Unidas por una Unión Federal Mundial. La Constitución Mundial de la Tierra está en las salas, lista para servir como guía y modelo para el establecimiento de una nueva ONU, una con la capacidad de poner fin no solo a las guerras frías, sino también al fin de la guerra misma. R. Cotila, ph.d. coeditor de WFN, 14 de abril de 2021. Una nueva guerra fría, esta vez entre Estados Unidos y China, amenaza con paralizar el organismo más poderoso de la ONU, incluso cuando los conflictos militares y las guerras civiles se extienden por todo el mundo, principalmente en África, Oriente Medio y América Latina. Las crecientes críticas contra el Consejo de Seguridad se dirigen en gran medida a sus fracasos colectivos para resolver los conflictos y crisis políticas en curso en varios puntos críticos, incluidos Siria, Yemen, Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Libia, y su fracaso de larga data. Sobre Palestina, se espera que continúen las marcadas divisiones entre China y Rusia, por un lado, y las potencias occidentales, por el otro, lo que provocará la pregunta: ¿el Consejo de Seguridad ha dejado de ser útil o ha perdido su credibilidad política? Las 5 grandes potencias están lanzando cada vez más sus armas protectoras alrededor de sus aliados, a pesar de las crecientes acusaciones de crímenes de guerra, genocidio y violaciones de derechos humanos contra estos países. La semana pasada, Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en el Reino Unido, pidió a Gran Bretaña que se alce como titular de la pluma en Myanmar y comience a negociar un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre un embargo de armas y sanciones selectivas contra los militares. Más de 580 personas, entre ellas niños, han sido asesinadas desde el golpe del 1 de febrero. Es hora de que el Consejo de Seguridad haga más que emitir declaraciones y comenzar a trabajar hacia acciones sustantivas, advirtió. Pero en la mayoría de estos conflictos, incluido Myanmar, los embargos de armas son muy poco probables porque los principales proveedores de armas de las partes en conflicto son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descrito la creciente nueva confrontación como una batalla entre democracias y autocracias. En un artículo analítico reciente, el New York Times dijo que la alineación más llamativa de China es con Rusia y que ambos países se acercan después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Los dos países también han anunciado que construirán conjuntamente una estación de investigación en la Luna, lo que establece el escenario para competir con los programas espaciales estadounidenses. La amenaza de una coalición liderada por Estados Unidos que desafía las políticas autoritarias de China solo ha reforzado la ambición de Beijing de ser un líder global de las naciones que se oponen a Washington y sus aliados, dijo el Times. Ian Williams, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera con sede en Nueva York y autor de No Contado: la verdadera historia de las Naciones Unidas en la paz y la guerra, dijo un IPS que en los primeros años, con una mayoría segura en la Asamblea General, Estados Unidos podría fingir virtud y evitar el veto. Los soviéticos asediados lo recurrieron una y otra vez. Pero como ocurre con muchas de las leyes internacionales y de la ONU, la excepción israelí hizo que Estados Unidos recuperara el tiempo perdido. Ahora, los rusos se han puesto al día con los vetos para Serbia y Siria, cerrar comillas. China, señaló, evitó usar el veto a menos que se mencionara a Taiwán o al Tíbet. En los viejos tiempos había un indicio de un elemento ideológico. Tercer mundo y socialismo versus imperialismo. Pero ahora es completamente transaccional, los titulares de veto se ocupan de sus clientes y aliados, por lo que nadie debería hacerse ilusiones acerca de que China y Rusia actúen de manera progresiva y constructiva.
Pero Estados Unidos no está en posición de señalar con el dedo sobre Siria mientras protege a Arabia Saudita e Israel. Podemos esperar que la mayoría de los miembros se indignarán lo suficiente como para intentar provocar la indignación. Pero, lamentablemente, la experiencia histórica sugiere que muchos gobiernos tienen una tolerancia casi ilimitada de los asesinatos en masa en países lejanos de los que saben poco, cerrar comillas, señaló, incluidos Darfur, los Balcanes, Ruanda y ahora Myanmar. El gran avance sería el dicho de Estados Unidos, poner fin a la ocupación y luego invitar a otros a unirse en una reafirmación de la Carta. Pero como realmente no creo en el hada de los dientes, tendría que conformarme con una coalición de conscientes en la AG Unidos por la Paz y el Derecho y el Orden Internacionales, dijo Williams, un analista senior que ha escrito para periódicos y revistas de todo el mundo, incluidos los de Australia, El Independiente, Nueva York Observador, El Financiero veces y El Guardián. Cuando se le preguntó sobre los asesinatos en Myanmar y la falta de acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres dijo a los periodistas el 29 de marzo: "Necesitamos más unidad en la comunidad internacional. Necesitamos un mayor compromiso en la comunidad internacional para ejercer presión a fin de asegurar que la situación se invierta. Estoy muy preocupado. Veo, con mucha preocupación, el hecho de que, aparentemente, muchas de estas tendencias parecen irreversibles, pero la esperanza es lo último a lo que podemos renunciar". Vijay Prasad, director ejecutivo del Tricontinental Instituto de Investigaciones Sociales, quien ha escrito extensamente sobre política internacional, dijo a IPS que las Naciones Unidas son una institución esencial, un proceso, en muchos sentidos, más que una institución completamente terminada. Las agencias de la ONU, incluyendo la OMS, UNICEF, ACNUR, dijo, brindan un servicio vital a los pueblos del mundo. Necesitamos fortalecer estas instituciones y asegurarnos de que impulsan una agenda pública que promueva los principales objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, mantener la paz, acabar con el hambre y el analfabetismo, sentar las bases para una vida rica, en suma. El Consejo de Seguridad es víctima de las batallas políticas del mundo, argumentó. No hay forma de construir un marco mejor para manejar las principales diferencias de poder, dijo Prasad, autor de 30 libros, incluido el más reciente Washington Bullets, Leftour, Monthly Review. Sería mucho mejor empoderar a la Asamblea General de la ONU, que es más democrática, pero desde la década de 1970 hemos visto cómo Estados Unidos, en particular, socavó la ONU para llevar la toma de decisiones casi exclusivamente al CSNU. Desde la caída de la Unión Soviética, dijo, el secretario general de la ONU se ha vuelto subordinado al gobierno de los Estados Unidos, lo vimos de manera espantosa con el tratamiento del exsecretario general Boutros Ghali. El nuevo grupo de amigos para defender la Carta de la ONU, que incluye a China y Rusia, es un avance positivo, dijo Prasad. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo a los periodistas el 31 de marzo. Y luego, en términos de trabajar con mis homólogos en el Consejo de Seguridad, sé que hay áreas, y esta es una discusión que he tenido, tanto con mi ruso como con colegas chinos, sabemos que hay líneas rojas. Hay áreas en las que tenemos serias preocupaciones, y hemos sido abiertos y francos sobre esas preocupaciones. En China, lo que está pasando con los uigures, por ejemplo, con Rusia, en Siria y hay muchos otros. Sabemos cuáles son las líneas rojas, cerrar comillas, agregó. Tratamos de cerrar esas brechas, pero también tratamos de encontrar aquellas áreas en las que tenemos puntos en común. Hemos podido encontrar puntos en común en Birmania, Myanmar. Con los chinos, estamos trabajando en el cambio climático, creo, de una manera muy positiva. No estamos exactamente en el mismo lugar, pero es un área donde podemos tener conversaciones entre nosotros. Entonces, como principal diplomático estadounidense en Nueva York, es mi responsabilidad encontrar un terreno común para que podamos lograr objetivos comunes, pero no dar un pase a ninguno de los países cuando están rompiendo los valores de los derechos humanos o presionando en direcciones que consideramos inaceptables. Cerrar comillas, declaró. Mientras tanto, remontándonos a una época pasada, durante el apogeo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1960, las Naciones Unidas fueron el campo de batalla ideológico donde los estadounidenses y los soviéticos se golpeaban entre sí, ya sea en el suelo del Salón de la Asamblea General o en la mesa de herradura del Consejo de Seguridad de la ONU.
Quizás una de las guerras de palabras más memorables tuvo lugar en octubre de 1962 cuando el embajador de Estados Unidos Adlai Stevenson, 1961-65, un candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2 ocasiones, desafió al enviado soviético Valerian Zorin por acusaciones de que la URSS, quizás al amparo de la oscuridad, había trasladado misiles nucleares a Cuba y a una distancia aniquiladora de los Estados Unidos. En una tensa reunión del Consejo de Seguridad, Stevenson amonestó a Zorin. Le recuerdo que no negó la existencia de estas armas. En cambio, escuchamos que de repente se habían convertido en armas defensivas. Pero hoy, de nuevo, si te escuché correctamente, ahora dices que no existen o que no hemos probado que existan, con otra fina avalancha de desprecio retórico. Muy bien, señor, dijo Stevenson, permítame hacerle una pregunta simple. Usted, embajador Zorin, niega que la Unión Soviética haya colocado y esté colocando misiles y emplazamientos de medio y medio alcance en Cuba, ¿sí o no? No espere la traducción. Sí o no, insistió Stevenson con un tono de arrogancia implícita, hablando en ruso a través de un traductor de la ONU, que tradujo fielmente los sentimientos del enviado de Estados Unidos. Al inglés, Zorin replicó: no estoy en un tribunal estadounidense, señor, y por lo tanto no deseo responder una pregunta que se me hizo en la forma en que lo hace un fiscal. A su debido tiempo, señor, tendrás su respuesta. No te preocupes. Para no dejarse engañar, Stevenson gritó: ahora mismo estás en la corte de la opinión mundial y puedes responder sí o no. Has negado que existan. Quiero saber si te he entendido correctamente. Cuando Zorin dijo que dará la respuesta a su debido tiempo, Stevenson declaró: estoy preparado para esperar mi respuesta hasta que el infierno se congele. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.